Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema de las reuniones de la Iglesia, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, versos 1 al 40. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Santo Dios y Padre nuestro, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por tu bendita palabra. Palabra de verdad, palabra de vida eterna. Te suplicamos que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe y que tu nombre sea glorificado, que nuestras vidas maduren en la fe de nuestro Señor Jesús y que podamos bendecir a los que nos rodean con el amor tuyo, derramado en nuestros corazones de una manera plena. Gracias te damos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo escribe a los hermanos de Corinto en el capítulo 13, mostrándoles un camino mejor, dice Pablo, que los dones espirituales. Son buenos los dones espirituales, porque bendicen a la iglesia, pero sobre todo el amor que, siendo manifestado en acciones, bendice tanto a la iglesia como a las personas fuera de la iglesia. Aquí hay que hacer un énfasis en que ese amor del cual Pablo habla es el ágape, que significa el amor de Dios. No es el amor filial, el amor de hermanos, y mucho menos es el amor eros, que es el amor erótico, sexual. Los griegos, al hablar del amor, tenían tres vocablos para hablar del amor: el amor de Dios a los hombres, el amor de entre los hombres y el amor de pareja. Así, bueno, pues el ágape, que es el amor de Dios, ha sido derramado de una vez y para siempre en los corazones de los cristianos, y con ese amor Pablo nos dice, nos insta a que amemos a las personas. Y después Pablo regresa a hablar de los dones espirituales en la iglesia, en particular de dos: de las lenguas y de las profecías. Así que vamos a empezar leyendo lo que la palabra de Dios nos dice. Empeñense en seguir el amor, que es lo más importante que un cristiano puede vivir, y ambicionen los dones espirituales. No se deben de dejar a un lado. Los dones espirituales, correctamente, bien usados, glorifican a Dios y bendicen a la iglesia. Sobre todo el de profecía. Y ahora va a explicar Pablo por qué. En aquel entonces, como en algunas iglesias de ahora, se hace mucho énfasis en el don de lenguas. Pero Pablo va a decir que es mucho más importante el de profecía. Si bien el de lenguas, correctamente usado, glorifica a Dios y bendice a los hermanos, y también a uno mismo. Ahora veamos qué dice Pablo más adelante. Porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino a Dios. En realidad, nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu Santo. En cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Aquí hay que aclarar que esta palabra de profetizar no significa necesariamente que está dando un mensaje de parte de Dios a los hombres, un mensaje futurista, un mensaje de las cosas por venir, sino más bien es un mensaje de parte de Dios a los hombres, a la iglesia. Es un mensaje que se puede entender con nuestra mente y que por lo tanto va a edificar,
va a animar y va a consolar. Es, en pocas palabras, una prédica, una exposición de la palabra de Dios. Ya actualmente no hay profetas como en el Antiguo Testamento. Aquellos que profetizan están dando palabra que ya está escrita y que la disciernen para poderla compartir a los demás y la enseñan, aclaran el sentido que a veces no es fácil entender. El apóstol Pedro dice en la segunda carta de su autoría, segunda carta de Pedro universal, que entre los escritos de Pablo había algunos difíciles de entender y que los indoctos torcían. Así que Pedro reconocía que había algunas palabras que están en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, que son difíciles de entender. Y el que predica la palabra, el que enseña la palabra, tiene que pedirle a Dios que le enseñe, que le aclare, que lo pueda entender para compartir a la grey, para compartir a la iglesia. Entonces, Pablo dice aquí que el profetizar es hablar a los hombres de parte de Dios una palabra que va a edificar, animar y consolar. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero no va a edificar a la iglesia. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia y también ha sido edificado a sí mismo cuando estudia la palabra para poderla enseñar. Yo quisiera, dice Pablo, que todos ustedes hablaran en lenguas. Sí, es bueno, es magnífico. Sí, dice Pablo, estas lenguas se pueden traducir. Y de esta manera, ya traducidas estas lenguas, se habla en el idioma de las personas que están oyendo y puedan entender el mensaje de Dios y puedan ser edificados, puedan ser animados y consolados. Yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero mucho más que profeticen, porque cumple esta triple función: edificar, animar y consolar. El que profetiza aventaja al que habla en lenguas, y va a decir por qué, a menos que el que habla en lenguas, también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Y este es el punto, queridos hermanos. Lo que se ministra en la iglesia, lo que se da a la iglesia, tiene que ser para edificación. No para uno, sino para los demás. Hermanos, si ahora fuera a visitarlos y les hablara en lenguas, ¿de qué les serviría a menos que les presentara alguna revelación, conocimiento, profecía o enseñanza? Si yo les hablara en lenguas, pero traduzco, porque Dios me ha dado ese don, traduzco lo que digo en lenguas, entonces puede servirles esa revelación o ese conocimiento o esa profecía o enseñanza. Pero si no, si yo hablo en lenguas y nadie me entiende, de nada me va a servir, dice Pablo, ni a mí ni a los demás. Aún en el caso, y aquí va a poner unos ejemplos sencillos que cualquiera lo entiende, aún en el caso de los instrumentos musicales, tales como la flauta o el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? O sea, la flauta tiene que tener una armonía, tiene que tener una melodía, igual que los demás instrumentos musicales, para poder entender qué es lo que está produciendo esa flauta, que es música y no sonido. Y si la trompeta no da un toque claro, aquí se refiere Pablo, y es muy común que él utilice su cultura en la que los soldados, cuando iban a la guerra,
tenían que ser dirigidos en la batalla con toque de trompeta. Había una trompeta que, conforme la tocara, el timbre de esa trompeta indicaba atacar o esperar o retirarse, y por eso Pablo toma esa experiencia que todo el mundo la entendía diciendo de esta manera: y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles. Así que ese lenguaje especial que ustedes tienen, necesitan tener el don de interpretarlo o que otro lo interprete para que se pueda entender. ¿Cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Y ninguno carece de sentido. Todos son para poderse comunicar. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, entonces yo seré como un extranjero para el que me habla, y él lo será para mí. Y sí, cualquiera de ustedes puede entender que si vamos, por ejemplo, a Francia, y nosotros no sabemos francés, pues nos pueden decir que la Torre Eiffel es una maravilla, pero no vamos a entender que nos están hablando de la Torre Eiffel. Y si yo quiero expresarme con un francés diciéndole: a mí me encantaría comer una comida típica francesa, el francés va a poner cara de que, ¿de qué me hablas? Entonces Pablo pone pues este ejemplo de que él será para mí un extranjero y yo también para él. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, y vaya que la iglesia de Corinto tenía muchísimos dones espirituales y Dios les bendecía manifestándose con gran poder en esa iglesia. Y, como dice Pablo, anhelan, desean tener no uno ni dos, sino todos los dones espirituales. Pablo les va a indicar qué sería lo mejor de ese deseo. Vuelvo a retomar el verso. Por eso ustedes, ya que tanto ambicionan dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Punto. Procuren que todos esos dones que ustedes tienen y manifiestan la gloria de Dios sirvan para la edificación de la iglesia, no para soberbia u orgullo personal, no para atesorarlo para sí mismo, sino para servir, para bendecir, para ayudar, para edificar a la iglesia. Por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que dice. Si hablas en lenguas, entonces pídele a Dios poder interpretarlo, para que de esta manera hablas en lenguas e inmediatamente su interpretación para edificar a la iglesia. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora y eso está increíble, pero mi entendimiento no se beneficia en nada. ¿Qué debo hacer entonces? Dice Pablo, pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también cantar con el entendimiento. De otra manera, si alabas a Dios con el espíritu, ya sea que ores o cantes en el espíritu, tú vas a quedar sin fruto. Tu espíritu ora, pero tu entendimiento no creció. Y los demás que te escuchan, menos. ¿Cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracias, puesto que no entiende lo que dices? Hay que recordar que amén significa así sea, y nosotros, cuando alguien ora, asentamos con él, sí, que así sea lo que el hermano pide. Por lo tanto, si aquella persona ora en lenguas, ¿qué pidió? No tenemos ni idea, por lo tanto no podemos decir amén. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro
¿Qué es lo que más le interesa a Pablo? Pablo, una de las razones por las que escribió la primera carta a los Corintios fue porque había desunión. En la iglesia había ya sectarismos, grupos que se estaban separando. Algunos decían yo soy de Pablo, y otros decían yo soy de Apolos, otros decían yo soy de Cefas o de Pedro, y alguno más espiritual decía yo soy de Cristo. Y empezaba a haber desunión. Y Pablo dice, no, la iglesia debe de ser como un cuerpo humano, bien conjuntado por las articulaciones, dice Pablo, porque todos lo necesitamos. Y pone el ejemplo de que porque el ojo no es pie, ya no es parte del cuerpo, dice, por supuesto que sí. Así que todos en iglesia somos necesarios. Y por eso Pablo vuelve a repetir aquí que la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es algo indispensable, sustancial, necesario. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Y eso no era un orgullo de Pablo, era decir la verdad. Pero Pablo dice inmediatamente, sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir, edificar, ayudar, consolar, animar a los demás, que 10,000 palabras en lenguas. Así que Pablo, cuando él estaba orando a Dios a solas, oraba en muchísimos idiomas, en muchísimas lenguas. Pero cuando él estaba junto a alguien, a un cristiano, entonces él oraba en su idioma de sus tiempos para que el hermano pudiese decir amén a la petición de Pablo. Hermanos, no sean niños en su modo de pensar, sean maduros. Y después dice Pablo, sean niños en cuanto a la malicia, la maldad, pero adultos en su modo de pensar. En la ley está escrito, por medio de gente de lengua extraña y por boca de extranjeros hablaré a este pueblo, pero ni aun así me escucharán, dice el Señor. Pablo toma aquí una cita de Isaías para ilustrar que Dios se va a manifestar hablando a través de idiomas que no conocemos para dar gloria a Dios y bendecir a los demás. Así que toma esta parte de la Escritura y Pablo inmediatamente explica. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos, porque acaba de decir que Dios hablará a los incrédulos en lenguas extrañas. Sigamos. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, y aquí otra vez, profecía es la prédica de la exposición de la Escritura, es más bien para los creyentes. Así que, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lenguas, y entran algunos que no entienden o no creen, ¿qué van a decir? Dice Pablo, ¿no dirán que ustedes están locos? Lógico, así lo dirían. Pero si uno que no cree o uno que no entiende esos idiomas entra cuando todos están profetizando, hablando la palabra de Dios, exponiendo las sagradas escrituras, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Así que se postrará ante Dios y lo adorará, exclamando, realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué concluimos, hermanos? Que cuando se reúnan, cada uno puede tener un himno o una enseñanza, una revelación, un mensaje en lenguas o una interpretación de ese mensaje en lenguas.
todo esto debe hacerse para la edificación de la iglesia. Otra vez, Pablo habla acerca de edificar, ayudar a que crezca la iglesia, que madure, y no ser soberbios u orgullosos, porque los dones Dios los da y son irrevocables, pero para la gloria de su nombre y edificación de su iglesia. Si se hablan lenguas, que hablen 2 o, cuando mucho 3, cada uno por turno, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, dice Pablo, que guarden silencio. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. En cuanto a los profetas, a los que dan la palabra de Dios, que enseñan la palabra de Dios, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho, si es bíblico lo que esa persona está diciendo. Si está ahí escrito, entonces se acepta, porque puede haber personas que malinterpreten la palabra de Dios. Dije hace rato que Pablo, en algunos de sus escritos, es difícil de entender. Por lo tanto, dice Pedro, algunos indoctos tuercen esa palabra. Así que el indocto es el que no tiene un doctorado, el que no tiene madurez. Entonces, los demás que analicen lo que se acaba de decir y si es correcto, adelante. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando ceda la palabra. Revelación aquí es, pues, de la profecía. Acabo de decir que es una palabra de las Escrituras, enseñándola, examinándola para el crecimiento de la iglesia, pero también la profecía puede ser de algo que Dios está diciendo, de un evento que vendrá en el futuro. Entonces Pablo dice, si alguien está sentado y recibe una revelación, el que está hablando ceda la palabra para que éste diga lo que Dios le está mostrando en ese momento para el crecimiento de la iglesia. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. El don de profecía está bajo el control de los profetas. La persona que tiene este don de profecía puede guardar silencio. Puede permitir que otro hermano hable. Y el profeta puede detener la palabra que viene de Dios y que sabe que en ese momento no es oportuno hablar. Será un poco más adelante. Porque Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. O sea, si yo estoy hablando y alguien más quiere compartir una palabra, yo puedo guardar silencio, me siento y la otra persona puede exponer. Por lo tanto, lo que yo estoy diciendo, en mi espíritu, puedo yo guardarlo. Puedo yo detenerme. Sigamos. Como es costumbre en la congregación de los creyentes, Pablo aquí va a pasar a otro tema. Guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar. Que estén sumisas como lo establece la ley. Aquí Pablo se está refiriendo a que la mujer no debe de enseñar a la iglesia. La profecía, repito, básicamente es exponer la palabra de Dios. Por lo tanto, la mujer no debe de exponer la palabra de Dios, no debe de enseñar a la iglesia, refiriéndose sobre todo a los hombres. Sí, la mujer puede enseñar a otras mujeres y a niños, pero a los hombres no. Quien debe, de parte de Dios, enseñar a los demás hombres y mujeres son los varones que Dios ha levantado para ese propósito. Esto ocurre porque la mujer, dice Pablo, debe de estar sujeta
a su marido. Y ella no le puede enseñar a su marido la palabra de Dios porque, según el orden que Dios ha establecido, el varón es la cabeza, el sacerdote de su casa. Entonces, dice Pablo, que estén sumisas como lo establece la ley. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en casa a sus esposos, porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia, en el sentido, hablar de enseñar. Porque sí, las mujeres pueden orar, pueden cantar, pero no enseñar a la iglesia. Puede enseñar a los niños y a las otras mujeres. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? Pablo aquí les está llamando la atención a los corintios porque, aunque era una iglesia que abundaba en dones, había también desórdenes. Y Pablo dice, ustedes no son únicos. Dios ha estado manifestando en todas las iglesias a donde yo voy o de las que yo he establecido. Y Dios se ha manifestado en este orden. ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? No, hay muchas iglesias que han sido bendecidas de parte de nuestro Dios. Si alguno se cree profeta, que está hablando la palabra de Dios o espiritual, reconozca que esto que les escribo es mandato del Señor. Si no lo reconoce, tampoco él será reconocido. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar y no prohíban que se hablen lenguas. Debe de hablarse, pero con traducción. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Así, bueno, pues Pablo aquí da directrices de cómo se debía de manifestar el don de lenguas y el de profecía. Pero el punto es que Pablo habla sobre todo de la edificación de la iglesia. Todo lo que se haga en la iglesia, todo debe de ser para edificar la iglesia y para glorificar a Dios. Ese es el punto. Y tú y yo, en nuestras iglesias debemos de buscar eso, glorificar a Dios y edificar a los hermanos. Dios te bendiga. Oremos. Dios y Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu bendita palabra. Te ruego, oh Dios, que nos lleves de victoria en victoria en Cristo Jesús, viviendo para la gloria de tu nombre y edificación de nuestros hermanos. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Pues muchas gracias por estar con nosotros en Facebook, en YouTube. Agradecemos que estés todos los domingos a las 7 de la noche, acompañándonos en estos videos. Y muchas gracias también por compartirlos a tus familiares y amistades. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.